Soy tan imperfecta. Libro Lo profundo de lo superficial de lo profundo, escrito por Gracie de Gracia de Murillo. Capítulo 2 de 10. El cuerpo, diseño formidable de Dios. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmos 139, versículos 13 al 16. ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo que consideras más bellas? ¿Qué parámetros usas para considerarlas así? ¿Qué pasaría con nuestra percepción de la belleza si valoramos la maravilla del diseño del cuerpo y tomáramos en cuenta sus funciones, la forma y color que posee? Cada vez que leo el Salmo 139 de David, se simbra mi ser, especialmente con los versos 13 al 16. Concuerdo con él en que somos una creación admirable. Entonces algo me sucede, porque quiero alabarlo y canto. Soy creación maravillosa, formidable de mi Dios. Pensamiento tan excelso que conmueve el corazón. Sea oscuro, tal vez claro, el color de nuestra piel. Sea alta, tal vez baja, la estatura que nos dio. Soy creación maravillosa, formidable de mi Dios. Pensamiento tan excelso que conmueve el corazón. La historia registra cómo el hombre creó por mucho tiempo que la Tierra era el centro del universo y luego comprobó que, más bien, es nada en la vastedad inmensurable del universo. No obstante, siento que cuando Dios mira a cada criatura, esta es el centro del universo para Él. El Señor creó las galaxias, el macrocosmos y los sistemas ínfimos, pero en el momento en que son objetos de su atención, se convierten en el centro del universo. Ante esto, hay también una reacción en correspondencia, porque cuando considero que Dios me diseñó y estuvo atento mientras era entretejida en el vientre de mi madre, se desborda dentro de mí un sentimiento de adoración y alabanza, pues para Él soy el centro del universo. Ciertamente, mi estima está basada en la premisa espiritual de que soy un diseño maravilloso de Dios. A mí no me digan que no soy maravillosa. Tengo un cuerpo formidable porque es creación y diseño divinos. Por 4 semestres realizamos en la Universidad de Montemorelos el programa para señoritas Feminae Christi 2021, una fraternidad a la que pertenecían de manera voluntaria casi 300 señoritas divididas en grupos por carreras. Cada unidad tenía como líder a una joven maestra denominada Ancila y en torno a ella había un grupo selecto de estudiantes. El propósito era ofrecerles la oportunidad de abordar temas de su interés acerca de la identidad e imagen femeninas. Cada programa tenía títulos especiales como Feminísima, Preciosísima, Bellísima. Dedicábamos un fin de semana al semestre para realizar un evento especial. El viernes se celebraba una vigilia en el comedor. El sábado de tarde se impartían seminarios y el domingo culminábamos con una pasarela. Los viernes de vigilia era siempre una grata sorpresa observar la creatividad que desplegaban para arreglar el lugar donde se sentarían con su Ancila. Por ejemplo,
Cuando el tema fue preciosísima, cada grupo seleccionó una piedra preciosa y según su forma y color decoraron su espacio. Todo reforzaba el concepto de belleza en la diversidad. Los seminarios de los sábados de tarde fueron impartidos por mujeres profesionales, entre ellas doctoras, artistas, psicólogas y otras. Los temas eran escogidos para apreciar el gran diseño femenino y cuán bendecidas somos de tener propósitos definidos según nuestro género. Los domingos era el gran cierre. En la pasarela ellas podían desfilar luciendo sus propios vestidos según las ocasiones y lugares a los que solían asistir. Conmovía verlas desfilar con tal gracia y deleite como una celebración a la diversidad, ya que la convocatoria no tenía un ápice de preferencia por un estereotipo de belleza, así que participaron altas, bajitas, delgadas, rollizas, morenas, rubias. Feminae Christi 2021, que significa mujeres de Cristo que nacieron en el siglo XX y viven su juventud en el siglo XXI, fue una inflexión en mi apreciación del cuerpo de la mujer. Con sus seminarios y aportaciones, mujeres jóvenes como Eunice Aguilar, Tricia Penicuc y algunas maduras como Laura Ortiz, Caridad Acosta y Ana Salazar contribuyeron muchísimo en este programa. ¿Qué decir de las estudiantes graduadas como Mireya Hernández, Laura Armijo y el equipo de la Dirección de Bienestar Estudiantil? Mencionarlas es un tributo a Dios, el Señor de la diversidad, porque queda claro que Dios no uniforma. Sonrío de gusto cuando pienso que al crearnos, Él estaba sonriendo muy complacido. Bello diseño del cuerpo. Todo lo ha hecho bello, dice la Biblia Septuaginta. Todo lo ha hecho hermoso. Expresan muchas otras versiones de la Biblia. Eclesiastés 3:11. Nuestro Creador fue haciendo bellamente nuestro mundo y sus seres vivos. A medida que iba creando, evaluaba y con satisfacción declaraba que era bueno. Lo que nos llena de reverente asombro es que cuando hizo al ser humano no hubo necesidad de decir que era bueno, pues su obra cumbre fue hecha a su semejanza. Génesis 1, 26 y 27. Fuimos creados perfectos, bellos, con simetría. Aunque el relato que hace Elena White sobre la creación de la pareja del Edén es breve, no deja de asombrar. Cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. Patriarcas y Profetas, página 26. La belleza es un placer estético muy fácil de percibir, pero muchas veces difícil de definir. Se consigue en la medida que haya balance, armonía y simetría en la proporción, volumen y color. Cuando Cristo expresó en el mismo corazón del Sermón del Monte, en Mateo 6, versículos 24 al 33, que era más importante el cuerpo que el vestido, que miráramos con atención la naturaleza, el diseño de su creación, claramente nos reveló que ahí radicaba el canon de lo bello, la consideración reverente de mi origen, el genoma universal en el humano contenido en el ADN que se transmite de generación en generación. Me remite a la declaración de adoración colmada de asombro del rey David. Bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139. Si el salmista viviera en la actualidad, no dudo que en su salmo usaría términos como ADN, genotipo, fenotipo, por mencionar algunos. ¿No es formidable que somos semejantes a nuestros congéneres en un 99%, ya que compartimos genes e información genética? ¿Y qué decir del fenotipo morfológico y conductual que da diversidad a la humanidad? No solo somos diversos en forma, también en color. Sabemos que la materia prima con la que el Creador formó al hombre fue el barro del Edén. Y vaya que existen tantas tonalidades de barro como pigmentos de las variedades de piel que distinguen las razas. De hecho, las razas tomaron su color de las diversas zonas geográficas y tras la movilidad y migración aceleraron la diversidad de colores humana actual. Ese fenómeno se ha provocado especialmente en América, por lo que se dice que es un crisol de razas. Es obvio que no hay una sola forma y tamaño de mujeres, como tampoco hay tal medida perfecta de 90, 60, 90 que por décadas nos vendían los concursos de belleza. Es que la belleza no se mide, se observa para poder sentirla y apreciarla y para experimentar el goce estético. Todas las civilizaciones, sin embargo, en mayor o menor grado, han ido tras lo bello, han procurado medirlo para captarlo y aplicarlo a monumentos o edificios. 4 siglos y medio antes de Cristo existió un hombre griego que mostró una maravillosa sensibilidad ante lo bello. Fue el escultor Fidías, quien observó que había medidas constantes en la naturaleza, en las flores, los árboles, los caracoles. Conocemos estas medidas como la divina proporción o pi, en honor a Fidías. Una forma sencilla de sacarla, también denominada medida áurea o pi, es mediante un cuadrado perfecto de 10 centímetros por lado, cuya base se llama segmento A. Justo en la mitad de este segmento A se traza una línea diagonal recta hasta la esquina superior derecha y se forma un triángulo rectángulo. Al girar el compás hasta el nivel de la recta A, surge otro segmento llamado línea B, que mide 6.18 centímetros. Finalmente, al dividir A entre B, resulta el pi 1.618 centímetros. Una de las maravillas del diseño son las medidas presentes en las proporciones, por lo que no me sorprende la fascinación que el cuerpo ha provocado a través de los tiempos. Vitruvio, un arquitecto en la antigua Roma, dejó anotaciones sobre la simetría del cuerpo, aunque ningún dibujo. El fraile Luca Pacioli publicó en 1509 la obra más completa sobre las proporciones del número áureo, que tituló Divina Proporción, cuyas ilustraciones fueron hechas por su amigo el gran Leonardo da Vinci, ni más ni menos. Alrededor de 1490, Da Vinci retomó estas medidas y dibujó en uno de sus diarios un hombre desnudo que posaba con brazos y piernas extendidos dentro de un círculo al que llamó el hombre de Vitruvio, y junto a él anotaciones de medidas anatómicas. Este dibujo está resguardado en la galería de la Academia de Venecia y se exhibe cada 10 años. Fuimos diseñados con belleza, ya que nuestras proporciones tienen simetría y balance de manera armoniosa. Observa una de tus manos, extiéndela y mide desde la punta del pulgar hasta la punta del meñique. Así obtendrás la medida de 1/8 de tu cuerpo, es decir, si la multiplicas por 8,
podrás calcular tu estatura aproximada. Por ejemplo, mi palma extendida mide 20 centímetros y mi estatura es 1,60 metros, que es 20 centímetros de mi mano por 8 me da 160. Tal es la proporción del cuerpo que, con bastante aproximación, podríamos usar la medida de la palma de nuestra mano en un caso necesario para realizar los trazos básicos para un patrón de costura. Por ejemplo, la extensión entre mis hombros mide 2 palmos míos. También un palmo es la medida para trazar la sisa de la manga y con un segundo palmo se calcula el tramo restante del costado hasta la cintura. Un palmo también es la medida aproximada que hay entre ambos pezones, de modo que podemos calcular la extensión del trazo de la pinza. La circunferencia de la cintura ideal, muy normal en la juventud, no excede a 4 palmos, aunque es sabido que al envejecer el cuerpo tiende a ganar peso y el vientre es la zona en la que la mayoría de los tipos de cuerpos almacena más grasa. De la cintura a la parte más voluminosa de los glúteos hay un palmo y su circunferencia, la cadera, mide 5 palmos aproximadamente. Esta es una zona del cuerpo muy adiposa, por lo que no hay rigor de medidas. En el caso de la falda, los puntos de largura para conseguir simetría y balance se logra con las siguientes medidas usando la mano extendida a partir de la cintura. Con 2 palmos se logra la medida para una minifalda. Con 3 palmos resulta la medida clásica a la rodilla. Con 4 palmos el largo a media pierna para una midi. Con 5 palmos la medida para una falda larga o maxi. Poseo el libro Historia del vestido de Albert Racinet, que es una joya por la cantidad de valiosas ilustraciones que muestran. Además de la geografía e historia del vestido, también expone el ideal de belleza de los cuerpos a través del tiempo. Por ejemplo, por las ilustraciones basadas en pinturas y esculturas, infiero que en el antiguo Egipto se consideraba bello el cuerpo rectilíneo con curvas muy suaves y hombros anchos. En cambio, las ilustraciones de la Grecia y Roma antiguas manifiestan que su ideal de belleza eran cuerpos curvos, rollizos, de caderas amplias y hombros angostos. Aparte de estos ideales de belleza, nuestra cultura occidental ha oscilado entre esos dos extremos de cuerpos rectilíneos a cuerpos curvos, pasando por puntos intermedios. Pareciera que la humanidad camina en una cuerda floja que necesita equilibrarse con la vara que hace contrapeso, por lo que algunas veces la preferencia se inclina hacia los cuerpos rectilíneos y otras veces prefiere los curvos. Lo mejor de estos tiempos posmodernos es que todos los tipos reclaman ser bellos, lo cual aplaudo porque aceptar la diversidad es aceptar la belleza. En tiempos más recientes del siglo XX fue escenario de profundos movimientos sociales y filosóficos que permearon la concepción de belleza del cuerpo. Igualmente, oscilaron las preferencias. Al inicio de ese siglo, el péndulo se movió de cuerpos marcadamente curvos a rectilíneos que se volvieron moda por los años 20. Luego regresó el gusto por los cuerpos curvos que para mediados de siglo ya eran moda. El péndulo, no obstante, no para de oscilar, ya que luego se fue moviendo hacia los rectilíneos y así sucesivamente de manera alternada. Esta fluctuación presenta causas muy profundas. Una de las más poderosas es la lucha social por la igualdad de género. Si miramos con atención, los grandes momentos del movimiento de liberación femenina coinciden con las preferencias de cuerpos más andróginos, más parecidos a los cuerpos rectilíneos del varón. Entonces, frente a esta lucha, pareciera razonable la lógica de que,
Si el hombre tiene más derechos y oportunidades, el cuerpo debe parecerse al del varón. La observación, sin lugar a duda, ha sido la maestra del conocimiento. Es un proceso muy sencillo. Miras, analizas, comparas y valoras. Entonces viene el conocimiento que amplía el horizonte que las costumbres han reducido a estereotipos. El cuerpo humano no es la excepción. Al observar la anatomía de las mujeres, notamos líneas rectas y curvas que producen formas geométricas básicas, tanto circulares como cuadradas, todas ellas presentes en la naturaleza. Sin embargo, ¿qué es más bello, lo circular o lo recto? Obvio que ambas formas y todos sus derivados. ¿Qué es más bello, lo grande o lo chico? Ambos tamaños y sus derivados. Celebro que en la naturaleza, incluyendo a nuestra especie, existe la diversidad en formas, colores y tamaños. Me parece que el esteta dublinés Oscar Wilde, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX, fue muy observador, ya que dejó un valioso conocimiento acerca de la vestimenta en un breve libro al que llamó Filosofía del Vestido. En sus conferencias sobre el atuendo, insistió que era necesario estudiar la figura humana al declarar repetidas veces: y si el niño estudia la figura humana, aprenderá mucho sobre las valiosas leyes del vestir. Aprenderá, por ejemplo, que la cintura es una curva muy bella y delicada. El niño aprenderá también que el tamaño nada tiene que ver con la belleza. La diversidad de formas femeninas antoja crear una paleta de tipos como existe de los colores, que parten de colores fríos a calientes. En el caso del cuerpo, la paleta partiría de líneas rectas a curvas. De ahí se suceden muchas variantes. En mi niñez noté esa diversidad, pero sin darle más atención que el que estipulaba la época como un cuerpo femenino bello. Se imponía la imagen curvilínea de Marilyn Monroe y era el ideal de belleza. No está de más decir que se impusieron los brasieres con corsé integrados, sostenes con peto largo, para favorecer a quienes no tenían cintura angosta. Ya en mi juventud, el movimiento hippie proponía libertad con su lema Amor y Paz, con lo que movió el péndulo hacia el otro extremo e intensificó en las décadas de los 80 y parte de los 90 las líneas más andróginas que resaltaban los hombros anchos con la ayuda de hombreras. Confirmo que este oscilar del péndulo no ha parado y en las últimas 2 décadas ha tomado dirección hacia las formas curvas, pues es muy conocido que han estado a la orden del día los implantes en pechos y caderas. Por los años 90, en mi búsqueda por conocer más sobre la gran diversidad de siluetas femeninas, encontré el libro Siempre a la moda de la escritora Doris Pusser, tan descriptivo de los tipos de cuerpos según sus líneas. Ella los presenta en un rango de rectos a curvos, pasando por combinaciones de ambos. Allí se identifican figuras geométricas: triángulo, rectángulo, cuadrado, elipse, óvalo o círculo. Es como pasar de una obra escultural de Lladró con líneas rectas, alargadas, descarnadas, hasta llegar a una de Botero, sumamente curvas y muy carnosas. Esta clasificación de Doris Pusser se puede comprender mejor cuando la observamos en la gráfica conocida como campana de Gauss y su distribución de probabilidad normal. Por ejemplo, de 10 mujeres, 6 conforman el grueso en la curva central, 2 se hallan en el extremo derecho y otros 2 en el extremo izquierdo. Es decir, se puede hacer una distribución de las formas femeninas en la que el 60% de las mujeres no posee cuerpos tan curvos ni tan rectos. En cambio, los extremos de la campana presentan 2 tipos poco comunes y opuestos. Del lado izquierdo, el 20% que posee cuerpos rectilíneos; en el extremo derecho, el otro 20%, las mujeres curvilíneas.
con el propósito de escoger los estilos de vestimenta que equilibren las proporciones del cuerpo, se ha popularizado tipificar su forma con base en las medidas de hombro, cintura y cadera. Algunos expertos en imagen han popularizado sus propias clasificaciones, ya sea con formas de frutas como pera, manzana, otros con formas geométricas como triángulos, cuadros, ovalos y también con letras. Coincido con la consultora de imagen Lucy André, quien las simplifica en 4, de acuerdo con las formas de las letras: cuerpo B, H, A y X. La gran maravilla está adentro del cuerpo. Literalmente el vestido es solo un artefacto que cubre el cuerpo. Al darle el valor justo al cuerpo, se colocan ambos en la correcta perspectiva. El cuerpo es más importante que el vestido, como dijera Cristo en Mateo 6:25, y es imperativo que en la actualidad se valore correctamente al cuerpo y se le dé preeminencia sobre el vestido. Ciertamente se liberaría nuestra sociedad narcisista y consumista del flagelo de lo superfluo. Más aún, induciría a la adoración a Dios y no a nosotros mismos. Al analizar fotos de diferentes etapas de la vida de la mujer, como niñez, juventud y adultez, ya sean mías o de alguien más, compruebo que el cuerpo se transforma y en muchos casos se deforma. Muchas hemos pasado de tener líneas suaves, curvas, a muy curvas, y otras que eran muy delgadas. Al ganar peso con los años, se ven muy bien. Aunque pudiera causar risa, pienso en las gallinas que, cuando son pollitas, están redonditas. Luego crecen, cambian de plumas y se hacen pollas esbeltas. Finalmente, si no se las comen, llegan a la fase de gallinas y están llenitas con más tejido adiposo. Parte de la vida es considerar que no podemos conservar las medidas de la juventud y aceptar las transformaciones. Lo que no debemos aceptar es el descuido, pues algunas transformaciones son mórbidas y se deben prevenir, ya que pueden ser peligrosas. Pero, ¿qué y cómo se producen las diferencias entre un cuerpo y otro? Porque al llegar a la adolescencia, algunas mujeres se ensanchan más de cadera, en tanto que otras no. Unas tienen cinturas angosta y otras no la tienen muy definida. O hay quienes tienen senos grandes y otras los tienen pequeños. Ciertamente, la genética determina la forma del cuerpo, determina que se ensanchará o quedará angosto, determina también a dónde se irá la grasa. Para mí ha sido fascinante conocer la diversidad de formas femeninas y más aún identificar mi forma de cuerpo para poder vestir bien, con belleza y elegancia. Más allá, sin embargo, de conocer qué forma poseo, me ha interesado saber por qué tengo tal forma. Décadas atrás, cuando tenía hijos pequeños, adquirí los 2 tomos de La Madre y el Niño. Encontré maravillosa la información sobre la teoría de los tipos de cuerpos femeninos. En el primer tomo, el doctor Aguilar y la doctora Gálvez explican que lo que ocurre en el cuerpo de la mujer se debe mayormente a las hormonas producidas en el ovario que se complementan, refuerzan o se frenan con otras tantas. Los autores concuerdan en que las 2 hormonas del ovario, la foliculina o estrógeno y la luteína o progesterona, influyen e incluso determinan en gran medida las siluetas femeninas. Estas hormonas se reparten los momentos del ciclo menstrual, llamadas fases, pero no todos los tipos de cuerpos siguen los tiempos hormonales equilibradamente. En algunos cuerpos predomina la fase foliculina y en otros la luteína. En el libro se describe la teoría de manera sencilla mediante 5 tipos de formas femeninas determinadas por la constitución endocrina y morfológica de cada mujer.
Tres de ellas, el tipo en equilibrio, el asténico o folicular y el luteínico o pícnico, resultan ya sea del equilibrio o bien del predominio de alguna de las dos hormonas. Los autores agregan dos tipos más, el hipoplásico y el viriloide, que resultan de la falta o el exceso de estas hormonas. Ellos en general describen esta tipología femenina como se explica a continuación. El tipo en equilibrio hormonal. Manifiesta armonía en las fases folicular y luteínica. Las mujeres de este tipo poseen una silueta muy curvilínea, con cintura angosta y busto y caderas con volumen. Es semejante al cuerpo de la Venus de Milo, por dar un ejemplo. Sin embargo, no es lo común. El tipo asténico o folicular, aunque todas las mujeres podemos ser llamadas foliculares, ya que todas producimos foliculina o estrógeno, los cuerpos tipo asténico son llamados así porque manifiesta un predominio de la fase folicular. Se caracterizan por un cuerpo delgado, longilíneo y muy femenino. El tipo luteínico o pícnico suele ser así porque predomina la fase de la hormona luteína, por lo que la complexión es más cuadrada y gruesa, contrario al folicular. Aunque según algunos su silueta no es tan atractiva como las dos siluetas anteriores, es un cuerpo más propenso a mejores embarazos. El tipo hipoplásico o infantil presenta escaso desarrollo corporal. Su cuerpo es de líneas suaves, poco pecho y caderas estrechas, de apariencia infantil. Suelen ser mujeres que tuvieron un retraso en su desarrollo. El tipo viriloide es todo lo opuesto al anterior, ya que se han excedido en su desarrollo, por lo que presentan cuerpos fuertes, enérgicos, tienen poca grasa y se distribuye de manera similar a los cuerpos de los hombres. Presentan hombros anchos y caderas angostas. Estos cuerpos son muy atléticos, como el de la muy conocida corredora Ana Gabriela Guevara. Saber por qué se tiene una forma específica de cuerpo y conocer cómo mantenerlo en la mejor condición a través de las etapas de la vida es una guía para quienes se han especializado en ello, como los educadores y entrenadores físicos. De hecho, la apreciación y cultivo de un cuerpo bello y saludable ha proliferado en los gimnasios y los escultores del cuerpo. Una de las teorías populares de los tipos somáticos es el creado por William H. Sheldon, que hace 3 divisiones de acuerdo con la capacidad que posee el cuerpo de sintetizar músculo y acumular grasa. Denomina como ectomorfos a quienes tienen complexión más delgada, mesomorfos a quienes suelen ser más musculosos y endomorfos a quienes tienen tendencia a engordar. Cabe aclarar que todos tenemos en parte de los 3 tipos, pero esta clasificación se basa en el predominio de alguno de ellos. La comprensión de que el cuerpo es más importante que el vestido lleva a reflexiones profundas y a acciones determinantes que nos encausan a priorizar el interés por un cuerpo bello y sano por sobre el vestido. Así que el conocimiento debe ampliarse aún más y para lograrlo conviene estudiar otra teoría, la que considera la forma del cuerpo femenino en relación con la función de nuestras glándulas y hormonas y cómo determinan la complexión y el metabolismo en las diferentes etapas de la vida. Un cuerpo joven se comporta de forma muy diferente a uno maduro y a uno viejo, por lo que debemos atender y cuidar nuestro cuerpo en cada etapa para mantenerlo bello y sano. La teoría del biotipo hormonal propone 4 biotipos: el adrenal o androgénico, el gonadal, el tiroideo y el pituitarial o linfático. Esta teoría los describe de la siguiente manera. Biotipo adrenal o androgénico
suprarrenal son cuerpos femeninos de apariencia más androgénica o varonil, ya que son musculosos, con caderas más angostas, hombros anchos y cuellos gruesos, debido a que las glándulas suprarrenales y adrenales que producen las hormonas testosterona, cortisol y adrenalina son dominantes. Son cuerpos fuertes, de constitución atlética, más rectilíneos y angulosos, también llamados de triángulo invertido o tipo B. Biotipo gonadal. Son cuerpos donde predomina la hormona sexual femenina, estrógeno, que es producida por las glándulas gónadas llamadas ovarios. Tienden a ser de hombros angostos, pecho pequeño, caderas anchas y cintura angosta. Se tipifican con las formas de cuerpos curvos, forma de pera, forma de triángulo o tipo A. Biotipo tiroideo. En él predomina la glándula tiroides y la hormona tiroidea favorece al tipo de mujeres con una estructura ósea pequeña pero alargada, con una figura de apariencia juvenil y frágil. Claro está, al excederse la producción tiroidea se muestra un cuerpo muy delgado, porque el hipertiroidismo consume mucha energía debido al metabolismo rápido que se genera. Este biotipo se caracteriza por sus formas rectas, suaves. Por otro lado, puede existir una baja de producción de la hormona tiroidea que presenta el hipotiroidismo, lo que hace que el metabolismo sea lento y se incremente el almacenamiento de grasa. Biotipo pituitarial linfático. Este tipo de cuerpo tiende a ser alto, con caderas y hombros anchos, glúteos y abdomen abultados, ya que el sistema linfático y la glándula pituitaria controlan la producción de las otras tres hormonas anteriores, tiroides, suprarrenales y ovarios, y regula el metabolismo. Tiende a aumentar fácilmente de peso debido al índice metabólico bajo. Además, por presentar un sistema linfático disfuncional, está propenso a retener líquido de manera generalizada. Se tipifica como cuerpo oval cuadrado con forma de H. Esta teoría considera que también podemos poseer combinaciones de estos cuatro tipos. Sin embargo, se nos clasifica con el tipo que sea predominante y es la somatometría la que se ocupa de precisar la dimensión del cuerpo mediante mediciones de sus diferentes partes. Una técnica de medición es la ISAC, creada por profesionales que promueven el deporte, la salud y la nutrición. Esta técnica tiene como base una plantilla con la que se define el tipo de cuerpo o sus variantes. Para realizar la tipificación miden la estatura, pliegues cutáneos, muslo, pantorrilla y brazos, por mencionar algunos puntos de referencias. Con los datos pueden especificar si el tiene un cuerpo balanceado, sea mesoformo, ectomorfo o endomorfo. De no ser así, indican si resulta alguna combinación y cuánto se aproxima a los somatotipos. Lo profundo de lo superficial. Mucho cambiaría nuestra valoración del cuerpo que poseemos si meditáramos sobre el diseño formidable con el que fuimos creados por Dios. Pese a tantos años de degradación por el pecado, tal diseño aún nos maravilla por su perfección, belleza y simetría, y subyuga todo vestigio de suficiencia propia, de supremacía sobre nuestros congéneres, ya que la diversidad que nos distingue es tan íntima comparada con la abrumadora semejanza que nos hermana. Esta reflexión nos haría más humildes y más reverentes ante la manifestación de la belleza de la vida que está en un cuerpo. En realidad,
Actualmente este es como una carpa, un tabernáculo provisional que guarda el edificio glorioso que Cristo ha prometido a los que le aman, como dijera el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Por tal razón, nuestro Señor Jesucristo insiste en que no nos provoque ansiedad el qué vestiremos, sino que recordemos que el cuerpo es más importante que el vestido. Nos exhorta a que no nos aflija el tamaño o forma de nuestro cuerpo, porque es creación formidable. Y para curar el encanto que tiene lo superfluo y efímero sobre los cristianos, con una sencilla indicación, nos insta a que observemos la naturaleza. Mirad los lirios del campo, cómo crecen y se visten. Las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, registradas por el silencioso pero atento apóstol Mateo, es colirio al espíritu encantado que no ve. Para los propósitos y temas de este libro es un requerimiento conocer y atender Mateo 6, versículos 25 al 30, que dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El pueblo hebreo gozó de un tiempo del rey poeta y músico que llevó a un punto excelso la adoración con salmos de alabanza. En la actualidad podemos todavía gozar del libro de los salmos, pero hay que captar y apropiarse del espíritu que vive en cada uno de ellos, como el 139, que me estremece cada vez que lo leo. Como dijera el poeta español León Felipe, me gusta remojar la palabra divina, amasarla de nuevo, ablandarla con el vaho de mi aliento, humedecer con saliva y con mi sangre el polvo seco de los libros sagrados y volver a hacer marchar los versículos quietos y paralíticos con el ritmo de mi corazón. Me gusta desmoronar esas costras que han ido poniendo en los poemas bíblicos la rutina milenaria y la exégesis ortodoxa de los púlpitos para que las esencias divinas y eternas se muevan otra vez con libertad. ¿Qué si quitamos las costras que la rutina han puesto en las Sagradas Escrituras y sentimos cómo andan y saltan estos versículos? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Salmo 139, versículos 13 al 18. Fin del capítulo. Ahora es tiempo de abrir nuestro cuadernillo en la página número 5 para poder hacer nuestra actividad del capítulo número 2. El título: El cuerpo, diseño formidable de Dios. La primera parte nos dice: colócate frente al espejo y mírate. Mientras meditas en lo que dice Salmos 139, versículos 13 al 16, responde las siguientes preguntas y escribe: ¿cuáles son las partes de tu cuerpo que más te agradan? ¿Y por qué? Toma tu tiempo para meditar en esta pregunta y responderla. Número 2. Génesis 1:27 dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos su obra cumbre con estas 3 características. ¿Cuáles son esas características? Piensa en ellas, medítalas y escríbelas por número. Parte 3. La forma de tu cuerpo tiene una explicación genética. Asimismo, mientras avanza la edad se va modificando. De acuerdo con lo que leíste en este capítulo, ¿con cuál tipo de cuerpo te identificas y agradeces a Dios por hacerle un diseño maravilloso? Busca la respuesta en este audio y contesta esta pregunta. Número 4. Mateo 6:25 dice que el cuerpo es más importante que el vestido. ¿Qué significa? Medita en tu respuesta y escríbela a continuación. Y número 5. Piensa y escribe 3 acciones que realizarías a partir de ahora para cuidar tu cuerpo. Piensa esas 3 acciones que realizarás a partir de ahora para cuidar tu cuerpo y escríbela en los espacios proporcionados. Nuestra frase dice: mucho cambiaría nuestra valoración del cuerpo que poseemos si meditáramos sobre el diseño formidable con el que fuimos creados por Dios. Para reflexionar, pienso en las veces que no has valorado el diseño maravilloso de Dios, tu cuerpo, y lo has descuidado. Muchas veces hasta has intentado parecerte a alguien más en lugar de apreciar lo que eres, creación de Dios. Aparta unos minutos para orar y agradece a Dios por quien eres. Gracias por contestar la actividad número 2 de tu cuadernillo de trabajo. Ten una bendecida semana.